la lista tu compañero. ¿Ya? Hagamos la lista. Y anotan bien su nombre, ¿ya? Entonces, el tema que hoy día vamos a avanzar es equilibrio ácido-base, ¿ya? ¿Por qué es muy importante en pediatría avanzar este tema? ¿Por qué creen? Porque los niños se tienen muy fácil con diarreas y con ¿Ya? ¿Qué más? renal. Porque suelen deshidratarse más rápido que los adultos. ¿Ya? Exacto. Como hemos dicho en el anterior tema, los pacientitos pediátricos están formados casi por el 80%, 70% de agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene con diarrea, vómitos, ¿no? O que viene con neumonía, que viene con laringitis, bronquitis o bronquioneumonía, lo que podemos esperar, la complicación más patológica que se puede tener en el paciente pediátrico es el desequilibrio ácido-base. ¿Por qué digo esto? Porque si un pacientito que viene con diarrea no lo curamos bien o no hacemos un buen manejo, este va a ir a producirse una acidosis o una alcalosis, ¿ya? Entonces lo que va a producir estos cambios, y si nosotros no hacemos una adecuada rehidratación, un adecuado buffer para poder tapar todo lo que está pasando, entonces el pacientito va a llegar a morir, ¿no? Es la complicación más frecuente de lo que es la acidosis, ¿ya? Pero si tenemos un pacientito que tiene una patología renal, ¿no? Como una acidosis renal, entonces en este pacientito vamos a tener alteraciones en el crecimiento, en el desarrollo, ¿ya? Lo que hoy día vamos a avanzar, lo que hoy día vamos a llevar, es esos pacientitos que vienen de forma aguda, de forma grave, a lo que es la emergencia. Y en la emergencia, cuando se les llega a internar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para hablar de lo que es la fisiología del ácido base, tenemos que hablar en principio de lo que es el hidrógeno. El hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno es el proceso metabólico. ¿De dónde viene el hidrógeno? Ahora se preguntarán ustedes. Entonces vamos a decir que el hidrógeno viene de todos los procesos metabólicos, de lo que son los lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿ya? Entonces cuando se va a producir el proceso metabólico, todas estas sustancias en un ser vivo, lo que van a liberar es un hidrógeno, ¿ya? ¿Y cómo liberan este hidrógeno? El ejemplo más frecuente que se utiliza es el agua. Como vemos aquí, el agua tiene esta molécula de H2O, que es el agua, tiene dos átomos, y es el oxígeno y dos hidrógenos, ¿ya? Ahora, cuando se produce la disolución, ¿qué quiero decir con la disolución? ¿Qué quiero decir? Que cuando se produce la disolución, ¿qué quiero decir? Que esta molécula de agua se divide en dos estructuras. Uno que es el hidróxido y el otro que es el protón o el hidrógeno, ¿ya? A estas dos estructuras se los dice ion. ¿Por qué? Porque estas dos estructuras vamos a tener una carga iónica. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven aquí, en este átomo, tenemos una estructura. Estos son los electrones que están girando. No se ve bien, ¿no? Apaga la luz. Ya. Tenemos esta estructura, ¿no? ¿Así de apagado quieren o le prendemos? Está bien. Ya. Entonces tenemos esta estructura que son los electrones, ¿ya? Entonces cuando se produce esta disolución, el electrón que está uniendo a través de un enlace covalente lo que es el oxígeno con lo que es el hidrógeno, se disocia, se quiebra, ¿ya? Y este electrón se va a quedar aquí, va a permanecer en el agua. Por eso esta estructura se lo denomina anión, ¿ya? Y a esta otra estructura se lo denomina cation, porque está en el cátodo, solo tiene un protón, que este protón le da la carga positiva. En cambio a toda esta estructura, el anión, esta carga negativa que vemos aquí, le va a dar la negatividad, ¿ya? ¿Por qué tienen que aprender esto? Porque
De acuerdo a la concentración de este protón, nosotros vamos a ver si el líquido que estamos estudiando es ácido o alcalino. ¿Ya? Por eso es que tienen que aprender eso. Ahora, el agua es una disolución acuosa normal, en un agua neutra. ¿Qué quiero decir neutra? Que solo tenemos agua y no otros elementos. A una temperatura de 25 grados se va a disociar a 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué están viendo ahí? Ya. Esto, haciendo una disociación eléctrica matemáticamente, lo que vamos a tener es un protón con la misma concentración, que es a la menos 7, y un anión, que es el oxígeno, que vamos a tener a la menos 7. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta carga nos va a dar el potencial de lo que es el hidrógeno. ¿Y qué es el potencial del hidrógeno? Es el pH que nosotros manejamos para poder estudiar al paciente. ¿Ya? ¿Y qué es el pH? El pH es el logaritmo negativo de lo que es la carga de hidrogeniones. ¿Ya? Ahí está. El pH es el logaritmo negativo de la concentración, que nosotros vamos a ver el logaritmo negativo de la concentración de protones en una solución. ¿Ya? ¿Y qué nos va a decir este logaritmo negativo de los protones? Nos va a decir que mientras más protones tengamos, lo que se va a hacer un desvío hacia la acidosis. Mientras menos protones tengamos, vamos a llegar, y más oxígeno tengamos, vamos a llegar a lo que es la alcalosis. ¿Ya? Pero lo que hemos dicho es un paciente que, o en un líquido neutro, que tiene una temperatura de 25 grados. Nosotros, ¿cuánto tenemos la temperatura? Es más alto. Aparte de que la temperatura es más alta, lo que nosotros tenemos constantemente el anabolismo y el catabolismo, que es el metabolismo que funciona en el organismo, ¿ves? Entonces, lo que nosotros vamos a crear y lo que nosotros vamos a formar son estructuras de ácidos constantemente, estructuras de bases. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un ácido? Ácidos con... ¿Cómo es? Un ácido con el pH. ¿Qué? Entonces, ¿qué es un ácido? ¿Qué creen que es un ácido? Cuando el pH está por debajo de los 7.30. ¿Cómo es? No se peleen, nadie quiere opinar. Entonces, un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de poder donar protones, hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? A través de procesos moleculares, esa molécula va a poder donar protones. ¿Ya? Y una base es aquella sustancia que tiene la capacidad de poder aceptar lo que son hidrógenos. ¿No? Entonces, ¿qué ácidos y qué bases conocen ustedes? Que se forman en el organismo. El ácido úrico, el ácido clorhídrico, el dióxido de carbono. ¿Qué más? ¿Y qué bases conocen ustedes? El bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿cómo está formado el bicarbonato? Está formado por hidrógeno y CO2, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que una base es aquella sustancia que puede aceptar protones. ¿Ven? ¿Y cómo aceptaría el bicarbonato los protones? ¿Cómo es? De esta forma. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que quiero que aprendan es que el pH nos mide la acidez de lo que es el líquido, de cualquier líquido que estemos nosotros estudiando. Por ejemplo, la sangre, ¿cuánto es su pH? ¿Cómo es? ¿Cuánto es el pH de la sangre? Porque ustedes tienen que saber cuánto es el pH de la sangre para poder decir si se va a volver ácido o se va a volver base.
¿Qué? No, de 735 a 740. Esto es el pH normal en la sangre, porque si hablamos del pH de lo que es el líquido gástrico, es otro, es más bajo, es más ácido, ¿no? Pues es ácido clorhídrico. El pH normal en la sangre, que nosotros estudiamos para poder decir si el paciente está con acidez, está llegando a acidosis o está llegando a alcalosis, es este. 7.35 a 7.45. Eso es lo que tienen que aprender, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay más protones, lo que va a hacer es bajar y se va a volver más ácido. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el paciente está en acidosis. ¿Qué más? Cuando el pH neutro, que es 7, sube, porque sube el pH, ¿ya? Entonces vamos a decir que está en alcalosis, cuando está por encima de 17.45. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a saber y lo que tenemos que saber es que el pH, el potencial del hidrógeno, no olvide la acidez. ¿Y qué es el pH? Es el logaritmo negativo de la concentración de protones, que es aquella fórmula. Entonces, en resumen, el ácido es aquella sustancia que libera protones y el base es aquella sustancia que acepta protones. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, si tenemos una molécula de ácida, esto es ácido, ¿ya? Esa molécula va a ir a desprender una molécula de protón o hidrógeno y una base conjugada. Si hacemos de una secuencialización de derecha a izquierda, una secuencialización de derecha. Pero también, si tenemos esta base conjugada en el organismo, también se va a poder volver ácido. ¿Por qué? Porque la base conjugada se va a ir a unir a un protón y se va a convertir en ácido, ¿no? Por eso la flechita va en las dos direcciones, dependiendo de la concentración que tengamos. ¿Ya? Si nosotros tenemos bastante base en el organismo, lo que va a hacer es unirse al protón y se va a convertir en ácido. Y si tenemos bastante ácido nosotros, vamos a ir a liberar un protón y vamos a convertirle en una base conjugada más y vamos a tener esta estructura. Quiero que me entiendan esto bien, porque en base a esto se va a producir todos los procesos metabólicos. ¿Ya? Entonces, para lo que es la regulación de lo que es la acidez en las personas o en los organismos, nosotros tenemos que saber que en la sangre arterial nosotros tenemos una concentración normal de 4.0, no, si no leen bien, por 10 a la menos 5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este 4.0 por 10 a la menos 5? Quiere decir que el nivel de ácido en la sangre constantemente está entre 7.40. Entonces, si nosotros hacemos una conversión para poder manejarlo de manera adecuada, porque si hablamos de 10 a la menos 6, de 4, vamos a hablar de varios ceros, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es la conversión. ¿Qué quiero decir? Que de un mili equivalente que tenga, aquí tenemos un mili equivalente, cada mili equivalente tiene casi 1.000.000 de nanoequivalentes. ¿Ya? Lo que quiere decir que al hacer la conversión, nosotros nos vamos a quedar, en vez de esto, con 40 nanoequivalentes. Listo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que sepan por qué. Porque si hacemos una comparación con los electrolitos, por ejemplo, con el sodio, con el potasio, si vemos aquí, el sodio tiene una alta concentración de miliequivalentes, 140 miliequivalentes por litro. Es alta. En cambio, la concentración de protones es 0,04 miliequivalentes litro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si tenemos una pequeña variación, una mínima variación de lo que son los protones dentro de lo que es el organismo, lo que va a producir es llevarnos a un proceso patológico. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el sodio tiene 1.000.000 de veces más superior
que la concentración de lo que es los protones. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros variamos mínimamente, ¿no? Si hacemos una variación mínima de todo el proceso, lo que nos va a llevar a una consecuencia clínica. ¿Y por qué te lleva a una consecuencia clínica? ¿Por qué? Porque los iones de hidrógeno son muy reactivos. ¿Qué quiero decir con muy reactivos? Se van a unir directamente a las proteínas, por ejemplo, se va a unir directamente a la albumina y lo va a desnaturalizar. ¿Y qué quiero decir con desnaturalizar? Que por ejemplo la albumina, si se va a unir a lo que es un protón, lo que va a hacer es perder su función. ¿Ya? Por eso es muy importante saber cuánto es la concentración y el manejo adecuado de lo que es la acidez y la alcalinidad de los pacientes. Entonces, el organismo vivo ha creado sistemas muy delicados para poder ser buffers. ¿Qué quiero decir con buffer? Son sustancias que impiden que este protón produzca lesiones o produzca alteraciones en las estructuras, por ejemplo en las proteínas. Entonces, esos buffers o amortiguadores que se dice en español son tres. Uno, los buffers inmediatos, que son del líquido corporal; los buffers mediatos, que son los regulados por la respiración; y los buffers controlados por el riñón. ¿Ya? Entonces, el organismo se protege de este incremento de lo que son de lo que es el hidrógeno a través de estos tres sistemas. ¿Ya? Ahora, cuando existe un incremento de lo que son los hidrógenos en el organismo, lo que nos va a llevar es a una acidosis. ¿Y qué va a hacer el organismo en principio? Va a utilizar el primer buffer, que es el de los líquidos. ¿Ya? ¿Y qué es el primer buffer? Tenemos dos sistemas en el primer buffer, o en los amortiguadores. Un sistema de lo que es el bicarbonato, ¿ya? El primer sistema, que es el bicarbonato, y los que no son bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con los que no son bicarbonato? Por ejemplo, el fosfato, las proteínas, aquí tenemos la albúmina, la globulina y los huesos. ¿Ya? El primer sistema que va a ser tapón, buffer en el organismo, es el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es cómo se produce el sistema de bicarbonato. Entonces, cuando nosotros tenemos el bicarbonato en la sangre, o está rotando en la sangre, el bicarbonato, lo que va a hacer es unirse al hidrógeno. ¿Ya? Cuando se une al hidrógeno, ¿por qué? Porque digamos el niño ha llegado con bastante diarrea, más adelante les voy a dar el ejemplo bien, pero si el niño llega con bastante diarrea, va a ir a formar, por esa diarrea, ustedes le ven que va a ir a deshidratarse, ¿no? Todo ese proceso va a ir a formar, ¿qué? Mayor cantidad de protones. Todo el proceso de la cascada de la diarrea. ¿Ya? Y estos protones tienen que unirse a algo. ¿Por qué? Porque si estos protones van a estar libres, van a producir daño, ¿no? Entonces estos protones se unen al bicarbonato. Cuando se unen el bicarbonato más el protón, lo que va a formar, ¿qué es? Lo que va a formar es el ácido carbónico. ¿Ya? Y este ácido carbónico, por la nitrasa carbónica que se encuentra en casi todos los organismos, específicamente en los pulmones, lo que va a hacer es degradar en componentes de agua y dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, estos dos componentes de agua y dióxido de carbono se van a ir a eliminar a través de ¿qué? A través de la respiración. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber, que todo este buffer que se va a producir, tanto del bicarbonato como el dióxido de carbono, puede ir en ambas direcciones. ¿Qué quiero decir con esto?
Si nosotros necesitamos un tapón para el incremento de lo que son los hidrogeniones por producto de lo que es la diarrea, lo que va a producir es un dióxido de carbono. Pero si nosotros tenemos neumonía, por ejemplo, y tenemos un incremento de lo que es CO2, lo que vamos a ir a producir es bicarbonato. Por eso es que la ecuación de Anderson-Hasselbalch, aquí está, esta ecuación nos determina los dos elementos principales, que es el bicarbonato y el dióxido de carbono, ¿no? Esos son los dos elementos principales. El bicarbonato actúa como una base conjugada y el CO2 actúa como un ácido en el organismo, ¿ya? Entonces, en una constante de disociación del ácido 6.1 van a actuar los dos procesos, tanto el bicarbonato como el ácido. ¿Qué quiero decir con esto del pKa? El pKa nos dice que la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice que el pH es igual a la constante de disociación del ácido, que es esto, más el logaritmo del bicarbonato dividido entre lo que es 0.3 de lo que es la concentración de la presión parcial del dióxido de carbono. Es esto. En resumen, si hacemos un proceso de logaritmo, que no vamos a hacer ahora porque es más difícil, lo que nos va a quedar es un pH es igual al bicarbonato y la concentración de la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Ya? Toda la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Por qué queremos saber? ¿Por qué? Porque si nosotros incrementamos el bicarbonato, lo que va a pasar es, va a incrementar. ¿Y qué digo con incrementar? Va a subir, va a volverse más alcalino, ¿ya? No es que se va a volver más ácido. Por eso les he dibujado este dibujito, ¿ya? Incrementa. Entonces el pH cuando incremente el bicarbonato, va a incrementar el pH, ¿ya? Y va a disminuir la presión de CO2. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. ¿Qué quiero decir? Si incrementa el bicarbonato, ¿qué va a pasar? Que el bicarbonato es un alcali. Entonces lo que va a pasar es, va a volverse más básico. A ver. Entonces, si se incrementa el PSO2, ¿qué va a pasar? Si incrementa la presión parcial de lo que es el dióxido de carbono, ¿qué va a pasar en el organismo? Va a producirse más acidosis, va a bajar el pH. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Entonces, con todo eso, que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Si sube el bicarbonato, el pH va a subir. ¿Ya? Ahora, si sube la presión parcial de oxígeno, el pH va a bajar. Pero el bicarbonato puede subir o puede bajar, dependiendo del proceso patológico que se presente. Y ya lo voy a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Si en el organismo nosotros, por X razones, aumentamos la concentración de protones, ¿qué va a pasar? Estos protones, ¿cómo vamos a eliminar? Va a aparecer lo que es el bicarbonato, ¿ya? Entonces, este bicarbonato se va a ir a unir a estos hidrogeniones, ¿ya? ¿Y estos hidrogeniones qué van a producir? Se unen con el bicarbonato y lo que va a producir es ácido carbónico, ¿ya? Este ácido carbónico. Y este ácido carbónico, cuando va a haber una disociación por la anhidrasa carbónica, se va a convertir en CO2 y agua, ¿ya? Cuando se convierte estos dos, van a ir ¿a dónde? A los pulmones. En los pulmones se van a liberar, uno a través de lo que es el vapor, el agua, y el CO2, ¿ya? Hasta aquí es el componente de lo que es el buffer
que es, ¿qué tipo de buffer hemos dicho? De los líquidos corporales, o el de bicarbonato, ¿ya? ¿Han entendido? Yo creo que sí, ¿no ven? Esto tienen que entender bien, porque dependiendo de eso va a ser sus procesos patológicos. ¿Qué más? Ahora, ya hemos comenzado al buffer de los pulmones. ¿Por qué? Porque estamos hablando del lugar donde ya ha llegado el CO2. Ahora, en el buffer de los pulmones, como hemos dicho, va a llegar el... ¿qué es este? El bicarbonato, ¿ya? Llega el bicarbonato a los pulmones y se va a unir a un protón. Y igual, de la misma forma, ¿qué va a convertirse? En ácido carbónico. Y a través de lo que es la anhidrasa carbónica se va a liberar un CO2 y un oxígeno. Pero cuando se libera o se elimina un CO2, ¿qué tiene que ingresar al organismo? Un oxígeno, ¿ya? Y cuando ingresa el oxígeno al organismo, ¿con quién se va a ir a unir? Con la hemoglobina, ¿no? Y esta hemoglobina, esto es el proceso de buffer, va a liberar otro protón, ¿ya? Ingresa oxígeno y la hemoglobina deja un protón, ¿ya? Entonces, cuando ingresa el oxígeno, el hidrógeno al organismo, esta hemoglobina conjugada o hemoxihemoglobina va a llegar hasta los vasos sanguíneos. Y en los vasos sanguíneos va a liberar lo que es el oxígeno. ¿Y qué va a sacar de los vasos sanguíneos? ¿Qué? Un CO2. ¿Ya? Va a liberar el CO2. Y esta hemoglobina nuevamente va a llevar este dióxido de carbono hacia los pulmones y nuevamente va a eliminar todo esto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que existen tres mecanismos de transporte que van a eliminar lo que es el CO2. Uno, a través de lo que es, ¿qué hemos dicho esto? El bicarbonato que va a ir a los pulmones directamente. Otro a través de la carboxihemoglobina, que es la unión de lo que hemos liberado. Y otro a través de lo que es el CO2. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es altamente soluble, liposoluble, y directamente va a ir al pulmón, ¿ya? Entonces son tres mecanismos por los cuales nosotros vamos a eliminar el CO2. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar entonces en una acidez o cuando no vamos a poder eliminar? Nosotros en el organismo lo que va a pasar, si nosotros no hacemos este buffer, lo que va a pasar es va a haber mayor cantidad de hidrogeniones, ¿ya? Por cualquier razón. Ahorita ya les voy a decir cómo se forman los hidrogeniones. Entonces lo que va a pasar, estos hidrogeniones, si no se van a combinar con el CO2, si no van a producir agua, si no se va a unir a la hemoglobina para formar lo que es la carboxihemoglobina, va a ir a estimular a lo que es el centro del cerebro, ¿ya? Cuando estimula este hidrógeno el centro del cerebro, ¿qué va a producir? ¿Qué le va a hacer al centro del cerebro? Igual de la misma forma, si estimula el CO2, si no vamos a poder eliminar el CO2, igual si va a ir a estimular al centro de la respiración, ¿qué va a producir? ¿Qué? ¿Qué? Igual, cualquiera. Si hay un incremento por cualquier motivo, el hidrógeno, por cualquier motivo el CO2, ¿qué va a producir en el centro de la respiración? ¿Qué? Díganos, chicos, no sé. No. Va a producir una hiperventilación, un aumento de la respiración. ¿Por qué? Porque el cerebro va a decir, hay mucho CO2, hay mucho hidrógeno, y le va a decir al pulmón, tú tienes que eliminar el CO2 que se está acumulando, ¿ya? Entonces le dice al organismo, al CO2, que tiene que botar todo ese CO2 que se está acumulando. Ese es el otro buffer, el del pulmón.
Ahora, ¿por qué es esto? Porque todo esto es directamente proporcional. El pH en la sangre es directamente proporcional al incremento de la función respiratoria o al número de las respiraciones que vamos a tener por minuto. ¿Ya? Mientras más ácido, aquí es el 7, y aquí es el 1, y aquí es el 14. Mientras más ácido esté tu medio ambiente, tú vas a estar más hiperventilando, más respirando. Y esa hiperventilación, ¿qué se llama en acidosis? Ya saben, ¿no? Han llevado semiología. ¿Qué? ¿Han entendido, no? Mientras más ácido, tú vas a respirar más rápido. Mientras más alcalino tu sangre, tú vas a respirar más lento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de respiración nos va a producir? ¿Qué? Ya hemos dicho que está clínica, pero hay, en los tipos de respiración ustedes han aprendido que hay varios tipos de respiración. La respiración de Kuchman, respiración acidótica. ¿Ya? Por eso es que te produce la respiración acidótica. Ahora, en el tercer buffer, o el buffer renal, o el tapón renal, lo que ustedes quieran llamar, vamos a tener el riñón. ¿Cómo creen que actúa en el riñón? ¿Qué? Ya. ¿Qué más? Ya. Entonces, en el tercer buffer, en el buffer renal, nosotros vamos a filtrar. Si vemos aquí en el túbulo contorneado, si vemos este corte del túbulo contorneado, vamos a poder ver esto. ¿Ya? Y en este corte, lo que nosotros tenemos que ver que se va a eliminar bastante sodio y bastante bicarbonato. ¿Ya? Uno de los mecanismos por los cuales vamos a eliminar el protón es porque a través de los cotransportadores sodio-protón va a entrar un sodio, como ha entrado aquí, y va a eliminar un hidrógeno. ¿Ya? Y este hidrógeno directamente va a ir a la orina. ¿Ya? ¿Entienden? Ahora, otro de los mecanismos, eso es la secreción del protón. Eso se va a eliminar directamente. No hay nada que hacer a través de esta bomba que tenemos aquí. El sodio entra y se elimina un protón. ¿Ya? ¿Estás bajando abajo? No, solo para allá. Entonces, el otro mecanismo es como ¿Agua? No me gusta mandar, pero todo el día he estado hablando y estoy hablando. ¿Ya? Entonces, muchas veces se elimina directamente, por eso se va a producir la excreción del protón. ¿Ya? Se elimina en el orina. Pero muchas veces vamos a tratar de regenerar nuevamente el bicarbonato. ¿Ya? Y este bicarbonato con este protón que se estaba eliminando se va a unir y va a producir ¿qué? El ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a reabsorber. ¿Ya? ¿Por qué se va a reabsorber? Porque nuevamente se va a liberar lo que es el ácido carbónico y vamos a liberar un CO2 y el agua. El CO2 por proceso de difusión se va nuevamente a reabsorber. ¿Y qué va a pasar en lo que es en la célula del riñón? Lo que va a pasar es se va a unir al agua y a través de la anhidasa carbónica que también tenemos en lo que son las células renales, vamos a convertir nuevamente en ácido carbónico y nuevamente vamos a liberar un protón y un bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Nuevamente se va a producir el ácido carbónico, va a liberarse un CO2
y agua, el agua se va a eliminar nuevamente y este CO2 cuando ingresa aquí a las células se va a unir nuevamente con el agua a través de lo que es la nitrasa carbónica. Nuevamente vamos a producir el ácido carbónico y nuevamente vamos a producir el bicarbonato y un protón, un hidrógeno, ¿ya? Y este hidrógeno nuevamente se va a eliminar. Entonces, ya hemos botado protones y nosotros necesitamos para seguir botando los protones bicarbonato, ¿ya? Y nuevamente se va a reabsorber el bicarbonato. Y el otro proceso es la producción de un nuevo bicarbonato. ¿Y cómo se puede producir nuevamente? Lo mismo. Nosotros si tenemos un proceso patológico donde estamos incrementando el CO2, lo que va a hacer el riñón es va a producirse una difusión, ¿ya? De afuera, de la sangre que tenemos. Y de esa sangre nuevamente va a unirse a lo que es el ácido carbónico y el agua, y nuevamente nos va a producir lo que es el bicarbonato y un protón. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A qué llegamos? Siempre vamos a eliminar un protón, ¿ya? Y vamos a absorber un bicarbonato. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que nosotros vamos a tener en el organismo a través de todo este proceso patológico? ¿Han entendido, no? Sí. Porque es necesario que aprendan todo eso, ¿ya? Porque las alteraciones frecuentes que vamos a tener en el organismo son la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Si se han dado cuenta, solo conjuga el bicarbonato con el CO2 en el incremento del organismo. Uno incrementa y vamos a decir acidosis, el otro baja, vamos a decir alcalosis. Entonces, si hablamos de acidosis, ¿qué es la acidosis metabólica? ¿Por qué crees que se produce? ¿Cuál es la causa que se produce en el niño la acidosis metabólica? ¿Qué? Al haber una deshidratación por una diarrea, aumenta la respiración, entonces aumenta la acidosis. ¿Por qué crees que aumenta la respiración? Porque aumenta la frecuencia cardíaca. Ya. Pues está chiquito, ¿no? ¿Por qué no lo chiquitos? Aumenta la frecuencia cardíaca porque el riñón nota que hay como una deshidratación, entonces aumenta la señal del sistema renal que desea respirar. Entonces, para normalizar la presión arterial, pero también llegaría a bajar, entonces sería como por causa de Puede ser. Me voy a explicar. Ya. Entonces, la principal causa por la que se produce una acidosis metabólica es en el paciente que viene con diarrea. Es el paciente que viene con diarrea totalmente deshidratado, totalmente que haya perdido peso, que su llenado capilar está más letárgico, más prolongado, que está más taquicárdico, ¿no? Que tiene todas las mucosas pálidas, secas. Lo que va a producir es, uno, pérdida de bicarbonato, ¿no? Por la diarrea. ¿Qué más? Va a producir alteración en lo que es la capacidad del riñón de poderse excretar de ácido, ¿ya? Y el aporte de ácido al organismo, va a haber mucho aporte de ácido al organismo. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento endógeno o exógeno en lo que es el hidrógeno. Y este hidrógeno va a haber el incremento porque por una acidosis tubular renal, puede ser una patología, puede ser porque por la insuficiencia renal crónica, por una cetoacidosis diabética y por un shock y por una hipoxemia severa. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, si tú tienes a un paciente que ha tenido diarrea, un paciente que ha tenido diarrea por lo menos unas 7 veces al día, ¿ya? Mira, ha tenido diarrea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el organismo?
se va a deshidratar. Y cuando se deshidrata, ¿qué va a pasar con la deshidratación? Líquido y electrolitos. ¿Qué va a pasar cuando se deshidrata el organismo? Hay una pérdida de líquidos y Ya. electrolitos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué? Va a haber un shock. ¿Qué quiero decir con eso? Que el líquido que estaba llegando a los tejidos, ¿no? Y en ese líquido estaba llegando todos los nutrientes, estaba eliminando el CO2 y estaba llevando oxígeno, no va a llegar de manera adecuada. ¿Qué quiero decir con eso? Que el sistema de perfusión de lo que es la célula no va a estar adecuado. ¿No? ¿Por qué? Porque no va a llegar bastante oxígeno y no va a eliminar el CO2. ¿Y qué va a pasar en este proceso? Las células de un proceso aeróbico se van a producir en un proceso anaeróbico. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que utilizaban antes oxígeno en células y en este proceso, cuando no va a llegar bastante sangre, porque el llenado capilar es prolongado, ¿no? Cuando van a tocar las unitas al niño que tiene deshidratación, es bastante prolongado, pero no está llegando el aporte necesario de oxígeno ni de nutrientes. Y la célula va a decir, nosotros tenemos que hacer el metabolismo sin mucho oxígeno y vamos a llegar a una acidez. ¿Por qué? Porque en vez de producir piruvato, nosotros vamos a producir lactato. Y el lactato va a producir la liberación de protones, o de hidrogeno, o hidrógeno, o lo que ustedes quieren llevar. ¿Y qué va a producir eso? El plasma tiene una central de protones. Ya, pero a un nivel, un proceso más molecular. ¿Qué te va a producir? Si vas a producir más hidrógeno. ¿No ves? Las cosas. Porque nosotros, claro, pero ¿cómo? Porque nosotros de estas células estamos liberando bastante hidrógeno. ¿Y qué es el primer buffer que va a actuar en esto? Cuando se produzca ese proceso anaeróbico y produzca bastante protones. ¿Cuál es el primer buffer el buffer del líquido? ¿Ya? El bicarbonato va a ir a unirse a lo que son los hidrógenos. Y va a producirse esto. Va a unirse a los hidrógenos, pero va a llegar un momento en el que nosotros no vamos a tener bicarbonato. A ver. Claro, todo se acaba. Porque estamos produciendo bastante hidrógeno. ¿No ven? ¿Qué va a pasar en ese momento? Va a haber un descenso de lo que es el bicarbonato. Y ese descenso del bicarbonato va a hacer que todo lo que es el hidrógeno que estamos produciendo, nosotros distribuimos al cerebro, al centro nervioso de lo que es la respiración. ¿Y qué va a hacer esto? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. Nuevamente vamos a llegar a una hiperventilación. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Nosotros vamos a tratar de eliminar el CO2. ¿Ya? Esos son los buffers que van a funcionar. Y cuando no vamos a llegar a eliminar, ¿por qué? Porque no estamos nosotros hidratándole al paciente y seguimos produciendo un proceso anaeróbico, lo que vamos a llegar en algún momento determinado a disminuir el CO2. A ver. ¿O no? Entonces en ese momento, ¿qué va a decir el organismo? Tengo que eliminar estos protones de alguna forma. ¿Y qué va a pedir? Va a decirle pues al señor, a ver, tú anda a trabajar. A ver, ¿o no? ¿En qué semestre está? Sí. ¿Me siguen, a ver? ¿O... Sí. ¿Ya? Pues no creo que esto ya es demasiado fácil para... Si a mí me hubieran explicado así, yo esto hubiera sabido bien. Entonces vamos a ir a liberar a través de lo que son la secreción, a través de lo que es la absorción y producción de nuevo, nuevamente vamos a ir a producir todo el sistema. Pero ¿qué va a pasar? El riñón, en un proceso de deshidratación, se apaga. Ya no va a filtrar porque ya no hay agua. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener incremento de lo que es
bastante protones, y lo que va a ocasionar todos estos protones, que ya hemos dicho que es el logaritmo negativo de lo que es la concentración de protones, nos va a llevar a una disminución del pH. A ver, y si se acuerdan de este logaritmo, ¿qué va a pasar aquí? Esa es la acidez, es lo que ustedes tienen que aprender. Entonces, de una acidez, de un proceso metabólico ácido, un ácido metabólico, ¿qué va a estar aumentando? ¿Qué va a estar disminuyendo? ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Disminuido. Va a estar disminuido. ¿Y cómo va a estar el CO2? Aumentado. ¿Aumentado? No. He dicho que se pierde el CO2. ¿Ves? Disminuye. ¿Por qué? Porque ya no va a haber con qué se va a conjugar. Este bicarbonato ya no se va a producir y va a disminuir el CO2. Ya no vamos a tener el CO2. ¿Ya? Va a disminuir. ¿Y cómo va a estar el pH? Disminuye. Así de sencillo es esto. No se aprenda de memoria, ya saben por qué disminuye el pH, por qué disminuye el bicarbonato y por qué disminuye el CO2. ¿Ya? Si disminuye el pH, se queda ácido. Claro. Y si nosotros vemos, esto, va a ser más ácido. Al disminuir me estoy refiriendo que baja la acidez. Al aumentar me estoy refiriendo que sube la alcalinidad. ¿Ya? ¿Han entendido? Unos 5 minutos. Todo eso es lo que tienen que ver. ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes cuando vayan al hospital tienen que ver. Le van a dar paciente que tiene un pH de 7.15 con bicarbonato de 28 y un CO2 de 30. Entonces ustedes tienen que decir si hay una acidez, porque se está produciendo acidez, ¿qué le van a pasar al paciente? ¿Ya? Por eso es que les muestro esto. Y vamos a tener un caso clínico ahorita. ¿Ya? Pero nos apuraremos. Entonces, la acidez metabólica, lo que se trata es la causa. ¿Ya? Si tu paciente viene con diarrea y estás con una acidez, ¿qué le van a colocar? Líquidos. No necesitas hacer más nada, solo colocarle líquidos. El paciente cuando viene con su respiración pulmonal y la mamá te dice que ha tenido deposiciones más de 10 veces al mes, perdón, al día, y viene totalmente deshidratado, totalmente seco, todo eso, tú le vas a colocar solo líquidos hasta hidratarlo, ¿ya? Porque ya les he dicho, el agua se va a convertir en todo ese proceso y va a bajar la acidez, ¿ya? Va a bajar la acidez. En los casos de que ustedes no se esté produciendo una acidez por los líquidos, ¿no? Vamos a darle bicarbonato. ¿Cuándo? Cuando el pH está por debajo de 7.2, de 100 vamos a utilizar bicarbonato, ¿ya? Y posteriormente a la administración del bicarbonato tenemos que valorarle al paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros administramos bastante bicarbonato vamos a producir una hipercarbia. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, ¿qué es la acidosis respiratoria? ¿Por qué se produce? ¿Por qué creen que se produce la acidosis respiratoria? Por lo general, la acidosis respiratoria es secundario a un proceso pulmonar. ¿Qué quiero decir secundario a un proceso pulmonar? Que el pulmón está dañado. ¿Con qué? Con una neumonía, con una bronquiolitis. ¿O por qué? Porque le vamos a dar una sobredosis de opiáceos. ¿Y los opiáceos qué van a hacer? Van a hacer la carga. No vas a respirar, por eso te mueres. ¿Ya? Dejas de respirar y
Chao. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué pasaría si tenemos un proceso patológico en el pulmón? ¿Qué va a pasar? Ya, pero con las moléculas, porque esto es más molecular, ustedes tienen que saber qué va a aumentar o qué va a disminuir. Ya va a disminuir oxígeno y va a aumentar CO2. ¿Qué quiero decir? Que nuevamente todo se va a producir, pero llega un momento en el que cuando produzcamos nosotros CO2, porque nosotros tenemos que eliminar por algún lado, el CO2 no se va a poder eliminar, ¿no? Ese proceso de respiración, que es inhalas, metes oxígeno, exhalas, botas oxígeno, no se va a dar, ¿ya? Va a estar alterado. Entonces, cuando va a haber un incremento de lo que es los hidrogeniones, van a estimular nuevamente al centro respiratorio, nuevamente va a producirse una taquipnea, nuevamente se va a producir la respiración del pulmón. Lo que vamos a aumentar es CO2 en el organismo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos otro mecanismo para eliminar CO2. Pero también el cuerpo es bien inteligente y nuevamente va a decirle al Señor, ¿sabes qué? Tengo bastante CO2, por eso lo he explicado biencito desde el principio. Nuevamente va a aumentar la secreción de proteínas, hidrógeno, nuevamente va a producir HCO, y este HCO se va a ir a unir al CO2, ¿ya? En algún momento determinado. Por eso es que el CO2 va a estar aumentado en el proceso respiratorio, ¿no? Porque tenemos bastante CO2 en el organismo, y el bicarbonato también va a estar aumentado, ¿ya? ¿Y qué va a hacer el pH? Disminuir. Pero va a estar más acidosis. ¿Entiende? Entonces, en un proceso de acidosis respiratoria, nosotros vamos a tener el CO2 aumentado, el bicarbonato aumentado y el pH disminuido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber más CO2 y el CO2 es ácido. Entonces, ¿qué pasa en la acidosis? Lo que pasa es que el pulmón no puede liberar el CO2 y los procesos patológicos por los cuales se va a producir, como ya les he dicho, es neumonía, obstrucción de la vía aérea, EPOC, enfermedades vasculares como el TEP, como el embolismo pulmonar, ¿no? Y edema pulmonar. Por todas esas causas nosotros no vamos a poder eliminar. Igual lo que ha pasado en el COVID, ¿no? ¿Qué ha pasado en el COVID? ¿Saben por qué se morían? Por obstrucción. ¿Por qué? Porque la pared, el intersticio, ha aumentado de grosor. Aparte de que había todo el proceso de lo que es la coagulación, ha aumentado el grosor. Y este proceso de eliminación del CO2 no se ha eliminado casi. ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿qué vamos a tener? Un CO2 alterado, un bicarbonato también aumentado y un pH disminuido. Eso no lo voy a complicar con lo que son los bases, porque eso ya es un proceso más patológico que ya tenemos que ver el sodio y el potasio. Lo que quiero que aprendan es eso. Cuándo aumenta y cuándo disminuye, y qué aumenta y qué disminuye. ¿Ya? ¿Con qué hora estamos? 98. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en la acidosis respiratoria, ¿qué va a ser aumentado? ¿Qué? ¿No? Entonces, ¿qué signos vamos a tener cuando vamos a producir la acidosis respiratoria? Vamos a tener una hipoxia, signos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Vamos a estar, ¿qué? Cuando respiramos rápido. ¿Ya? Después, ¿qué más va a haber? Una disminución de lo que es el oxígeno, por eso va a haber una vasodilatación y un aumento del flujo vascular
a nivel de lo que es el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque se está juntando el CO2 y el CO2, si se junta bastante CO2, lo que va a hacer el organismo es vasodilatar los órganos más fundamentales, ¿no? El cerebro, el corazón y el otro. ¿Ya? Entonces, estos son los valores normales que ustedes tienen que aprender. El pH es de 7.35 a 7.45 y le quitamos el 7, nos va a dar la presión parcial de CO2, que es de 35 a 45. El bicarbonato, no vamos a discutir, hay muchos libros que toman desde 18, más arriba hasta 28, desde 14, no sé. Lo que yo manejo, lo que se maneja en terapia, aquí en Bolivia, es de 22 a 26. ¿Ya? Esos son los valores, y acuérdense, va a ser pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la alcalosis metabólica? ¿Por qué se va a producir la alcalosis metabólica? Se va a producir porque es secundario a los vómitos de lo que se niño, ¿ya? Y secundario a la utilización de diuréticos. Independientemente de eso, la alcalosis metabólica cuando está aumentado, lo que te va a producir también directamente proporcional es una acidosis respiratoria, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que la acidosis respiratoria, que el CO2, ¿no? Cuando se ha producido la acidosis respiratoria, nosotros hemos tenido un aumento del CO2 y con ello hemos aumentado el bicarbonato. ¿A ver? ¿Entienden? Entonces, por eso es que la alcalosis metabólica es un proceso patológico también secundario a lo que es la acidosis respiratoria. ¿Ya? Es lo que tienen que aprender. Muchas cosas dicen en el libro, pero eso es lo básico que tienen que aprender ustedes, ¿no? ¿Y por qué se produce? Porque vamos a tener una pérdida excesiva del protón, un aumento del líquido extracelular, que es el bicarbonato, y aumento de la reabsorción en el túbulo contoneado proximal. ¿Ya? ¿No? Todo el proceso que les he enseñado, todo ese proceso se va a producir. Vamos a aumentar el bicarbonato porque va a ser de nuevo la producción, porque todo el proceso del metabolismo va a dar más bicarbonato. ¿Y por qué? Porque en procesos tubulares, ¿no? Se va a producir la eliminación del protón con mayor proporción. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Cuando vas a hacer la alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar aumentado, obviamente, el pH va a estar aumentado y el BCO2 va a estar aumentado. Lo que hemos dicho, ¿no? Porque el CO2 aumenta, el bicarbonato va a aumentar por todo ese proceso que le va a estimular a que aumente y va a aumentar lo que es el pH. ¿Ya? ¿Y es así? Todo va a estar aumentado. Eso es lo que se tiene que aprender. Grábense. Bueno, no se graben. Apréndanse todo el mecanismo que les he dicho, cómo se produce. ¿Ya? Y de acuerdo a eso van a decir, la acidosis metabólica, esto es lo que tiene que estar elevado y esto es lo que tiene que estar. ¿Y qué voy a hacer después? ¿Ya? Entonces, la corrección, nuevamente vamos a tratar de corregir lo que es la causa. ¿Por qué se está produciendo? ¿Y cómo vamos a corregir la causa? Si se está produciendo por una acidosis respiratoria, vamos a dar antibióticos, oxígeno, y vamos a esperar a que mejore el paciente, ¿no? O vamos a hacer todo el procedimiento que se tiene que hacer en los procesos patológicos que tiene el paciente. Y líquidos. Nuevamente líquidos. ¿Ya? Entonces, en la alcalosis respiratoria, se va a producir, ¿por qué? Es una reducción inapropiada de la concentración en la sangre, secundaria a ¿qué? A
a una hiperventilación. ¿Ya? Vamos a nosotros hiperventilar y vamos a provocar lo que es la eliminación del CO2. ¿En quién se les va a dar esta patología frecuentemente? ¿Quién se hiperventila? Puede ser. ¿Quién es más? Las personas que tienen HI, ¿no? Mayormente las mujeres, ¿no? Por eso se les da su bolsita. De verdad, las mujeres tienen... También porque estás estresado, pues te vas a morir choco y no vas a estar diciendo que no vas a estar hiperventilando, ¿no? Vas a respirar más rápido. ¿Qué te va a producir todo esto? Cuando la mujer, no digo la mujer, no es que sea machista, por si acaso, pero generalmente viene la mujer, ¿no? Hiperventilando porque ha terminado con su chico. Entonces todo eso lo que le va a producir es una hipotensión ortostática, ¿no? Por eso es que se desmayan. Ya no es porque quieren desmayarse. La mujer está hiperventilando y todo ese proceso que ya les hemos dicho va a aumentar el bicarbonato y va a hacer que se desmaye, un proceso regular. Va a haber una debilidad de hiporreflexia en lo que son los reflejos, va a producir una tetania, irritabilidad muscular y ¿por qué? Porque va a haber una pérdida excesiva del CO2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahí, en este proceso de alcalosis, no se lee, ¿no? Esto es alcalosis. ¿Ya? Lo que vamos a producir en el proceso de acidosis, un PCO2 disminuido, ¿por qué? Porque está eliminando el CO2. Vamos a aumentar el pH y vamos a disminuir el bicarbonato. ¿Ya? De esta forma. Aumentando, ya hemos dicho, ¿no? Aumentando se refiere a alcalosis, ¿ya? Y disminuyendo se refiere a acidosis. Entonces, ¿por qué se va a producir? ¿Cuáles son las causas? Hiperventilación, ¿no? Intoxicación por los salicilatos, fallo hepático y asistencia ventilatoria. Cuando tú le vas a meter al paciente a un ventilador, puedes producirle una causa. Y es la principal complicación que se produce. Entonces, todo eso nos va a llevar a ¿qué? A una irritabilidad neuromuscular, parestesias, ¿no? En todo el organismo del paciente. Ahora, préndele la luz. Vamos a hacer un caso clínico ya. Entonces, es un paciente de 10 meses que ingresa al servicio de pediatría con un cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución, caracterizado por presentar vómito, deposiciones coleriformes en más de 7 oportunidades al día, al examen físico, ¿no? Piel y mucosas secas con pérdida de peso del 10%, se encuentra letárgico, palidez generalizada, signos vitales dentro de parámetros normales casi. Frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 50, está muy comentado para la edad. Presión arterial 160, 160 y una temperatura de 36 grados. Es el pacientito, ¿ya? ¿Qué piensa? Como deshidratación, ya. ¿Qué más? Tiene un pH de 7.22. Un PCO2 de 22 y un PO2 de 98 y un bicarbonato de 8 miliequivalentes. ¿Cuánto es el valor normal de pH? Lo que primero tienen que hacer es 35 a 740. El valor normal es 7.85 a 7.45. Entonces, ¿en qué valor está? Vamos a decir entonces que es una. ¿Qué más? PCO2 está bien. El PCO2 Bajo está. Bajo. De 35 a 45. ¿cuánto era? De 35 a 45.
Aquí está. PSO2 de cuántos? De 45. Estamos dois, tá lá. Ya. Está abajo entonces, ¿eh? Sí. ¿Qué más? De 22 a 26. Aquí está. ¿El bicarbonato de cuántos? De. Entonces el PSO2 está Vamos. disminuido, ¿no? Entonces el pH está disminuido. ¿Y el bicarbonato está? Todo disminuido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Así de sencillo, ¿no? Cuando se aplacen en su examen, Es puro eso, bacán. ¿Por qué? ¿sí? Va a haber caso. Claro, va a haber que hacer. Entonces, sí, estamos por esto, ¿no? Por las luces, ¿no? Entonces, en resumen, en una acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido, el pH está disminuido y el PCO2 está disminuido. Esto no vamos a hablar mucho, ¿ya? Porque es para procesos patológicos más que vamos a utilizar. Cuando hagan su especialidad, van a llegar a eso. ¿Ya? Entonces la acidosis respiratoria va a estar el PCO2 aumentado, el pH va a estar disminuido, el bicarbonato va a estar aumentado, ¿no? En la alcalosis metabólica el bicarbonato va a estar aumentado, el pH va a estar aumentado y el PCO2 va a estar aumentado. ¿Ya? En la acidosis respiratoria el PCO2 va a estar disminuido, el pH va a estar aumentado y el bicarbonato va a estar disminuido. ¿Ya? Es lo que tienen que aprender. ¿Ya? Cuando ustedes vean a un paciente con todas esas características y con todos los procesos patológicos, vamos a poder ver eso. Entonces, el caso clínico era una acidosis metabólica. ¿Por qué? Por la deshidratación. Ustedes son inteligentes. ¿Cuál es el caso clínico del COVID? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Eso es, chicos. Su cambio. Espero que hayan entendido.